Oh, bendito y adorado sea mi Señor, que tú que eres grande, tú que eres maravilloso, tú que eres precioso, Señor, glorifícate de una manera especial, extendiendo su preciosa mano, Dios, hablando a nuestras vidas en esta noche a través de la palabra, Señor. Bendiga, Señor, a los oyentes, bendiga a los hermanos miembros, obreros, bautizados, Señor, a los visitantes, bendiga de una manera especial, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tomar la palabra de Dios. Segunda carta a Timoteo, su capítulo 3, verso 13 al verso 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. ¿Quién vive? ¿Cuántos se encontraron? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y de que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a nuestra vida en esta noche, a través de la palabra. Diga conmigo, Señor, gracias, que su palabra hable a mi corazón, a mi vida, me instruya y me prepare. Cuando dicen amén, tomen asiento, que se ocupen sus manos y glorifiquen el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Hoy vamos a hablar, mis hermanos, gloria a Dios, este tema muy importante. ¿Qué tan importante es el crecimiento espiritual en la vida del cristiano? ¿Cuántos consideran que es importante crecer? Pero ese crecimiento, amados hermanos, no viene por sí solo. El creyente, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que crecer acompañado de lo que Pablo le está instruyendo a Timoteo. Mire que parece ser que Pablo había llevado muy de cerca la formación de Timoteo, y aunque Timoteo se había convertido en un buen pastor, Pablo no dejaba de recomendarle la necesidad de que fuera un hombre entendido en todo lo que tenía que ser la Sagrada Escritura. Diga gloria a Dios. Y dice Pablo esto para entrar en el tema: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Verdad? Pero presiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mira cómo Pablo te recuerda a Timoteo, quién ha sido su maestro, quién ha sido su mentor, su instructor. Y le dice: sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo había sido instruido desde muy joven, desde muy temprana edad,
Puede ser que Pablo aquí no está hablando de una niñez física, sino de una niñez espiritual, ¿verdad? Podemos ver que Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Entonces Pablo siempre mantenía a su discípulo en esto, recordándole. Y le dice, gloria a Dios, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y le recuerda, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Espíritu Santo. Entramos en el tema. ¿Qué tan importante es el crecimiento espiritual en la vida del creyente? Yo no voy a hablar de la estatura física del creyente. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del crecimiento que debe de haber en un cristiano. Diga gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente, a la medida que avanza, va creciendo espiritualmente. ¿Y qué va creciendo? En conocimiento, en sabiduría. Va creciendo en gracia. Diga gloria a Dios. El creyente espiritual, o el crecimiento espiritual, es el proceso de llegar a ser más maduro en la relación con Jesucristo. Alguien que está creciendo espiritualmente se volverá más como Cristo. Los espirituales maduros podrán discernir el bien y el mal. Un creyente con madurez espiritual, un creyente que ha crecido espiritualmente, va a tener un discernimiento de espíritu. Diga conmigo, discernimiento. Y va a poder discernir entre dos cosas, entre lo bueno y lo malo. Pero es importante que el creyente se preocupe por crecer espiritualmente. Los espirituales maduros podrán discernir el bien del mal. Miremos lo que dice Hebreos 5:14. Por favor, vamos a la Biblia. Hebreos 5:14. La hermana Marta, el hermano José que llegaron, la cita bíblica que leímos, el tema principal es 2 de Timoteo capítulo 3, versos 3 al 17. Hebreos capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? No son todos espíritus. Oiga, no son todos espíritus. Sí, perdón. Allá, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alimento sólido refiere la palabra. Diga gloria a Dios. Porque nosotros podemos tener en la congregación niños espirituales. ¿Cuáles son los niños espirituales? Los recién bautizados, los recién discipulados. Para el niño espiritual es importante que la leche espiritual, pero para el que ya ha crecido, ha avanzado,
Es importante que, diga conmigo, el alimento sólido. Diga gloria a Dios. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que han alcanzado ¿qué? ¿Y qué es la madurez? Crecimiento, sabiduría, ciencia. Son personas que saben discernir entre lo bueno y lo malo. Diga gloria a Dios. Para que por el uso, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Diga gloria a Dios. El crecimiento espiritual comienza en el momento que una persona llega a la fe en Cristo y debe continuar hasta que una persona entre en la presencia de Cristo y después la vida eterna. O sea, cuando nosotros pusimos el primer escalón, nosotros tenemos que repuntar. Cada vez que el creyente cumple un año, cumple un mes, cumple un día más, nosotros tenemos que repuntar. Diga gloria a Dios. Porque atrás de nosotros, ¿qué hay? Un grupo de personas. Y seguramente eso va a ser importante para ellos. Diga gloria a Dios. Diga conmigo, se espera crecimiento espiritual del creyente. ¿Qué se espera? Crecimiento espiritual del creyente. El autor del libro de Hebreos reprende a los lectores, ya que les entra por un oído y les sale por el otro. Hebreos 5:11, por favor. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Vuelvo a repetir. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Seguimos. La crítica lleva a la exhortación. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Tomemos Hebreos 6:1. Tomemos Hebreos 6:1. Por lo tanto, dejando ya los rudimientos, las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Tremendo, ¿no? El apóstol Pedro dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y para siempre. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 al 18. Estamos hablando de crecimiento espiritual. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 3, verso 17 y verso 18. ¿Qué dice? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el amor de los inicuos, por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Pero me gusta mucho lo que dice el verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, diga conmigo, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuestra. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que no todo el que por ahí afuera dice ser cristiano, dice ser evangélico, porque eso es lo que se ve hoy en día. Parece que Pablo no se equivocó cuando escribió que en los postreros días iban a amontonarse a la gente, porque iban a salir falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, y que iba a haber un comenzón de oír, ¿verdad? Ahora, lo que está escrito en el verso 17, no lo escribe Pablo, lo escribe Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, una coma ahí, guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, otra coma, caigáis de vuestra firmeza. Pablo nos manda que Pedro nos manda a ser cuidadosos. Hay que ir lentos pero seguros. ¿Sí? Hoy las doctrinas del error están por todo lado. Aparentemente todas profesan la fe, pero para eso es que nosotros tenemos que alcanzar la madurez espiritual, para que no nos dejemos, que diga conmigo, arrastrar. ¿Cierto? ¿Cuánta gente que un día estuvo aquí, verdad? Y cuando yo hablo aquí, no hablo precisamente aquí en el valle, hablo que estuvo en este ministerio. Pero ¿dónde están hoy? En el error, predicando a veces cosas que ni siquiera están en la Biblia, enseñando cosas que no están fundamentadas aquí, porque fueron arrastrados por los inicuos. Gente que vio de buena gana hacer negocio con el evangelio. Entonces había hombres que aquí eran usados. ¿Y qué hicieron? Le propusieron, véngase para acá, y aquí le acomodamos un buen sueldo. Y el hombre cambió la palabra de la verdad por la mentira. Denle un aplauso al Señor Jesús si es que puede. Las Escrituras ofrecen información valiosa sobre cómo un cristiano puede crecer espiritualmente. El poder de Cristo en el creyente lo que da la capacidad de crecer espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué nos hizo? Renacer para una esperanza viva por la reconciliación de Jesucristo. Gloria a Dios.
Sí, que ya mi vista no ve bien, gloria a Dios. Resurrección de nuestro Señor o de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. ¿Sí? Esto lo habla clarito el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Cómo estábamos? Según Pablo dijo a los Efesios. ¿Cómo estábamos en el capítulo 2, versículo 1? Estábamos muertos. Pero ahora Pedro dice aquí que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Eh? Gloria a Dios. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora miremos lo que dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de los que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Pero Pablo le dice a los Efesios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso. Entonces, mi hermano, por eso el creyente está llamado a crecer. Y como dije al principio, no a crecer físicamente, sino a crecer en el conocimiento de las cosas de Dios. Cuando Pablo fue llamado, mi hermano, Pablo empezó en cero. Pero cuando Pablo termina la carrera de la fe, había escrito unas cuantas cartas, unas cuantas epístolas basadas en un conocimiento que había sido inspirado por Dios. Y de ahí que deja un discípulo, entre esos de tantos, dejó a Timoteo. Diga gloria a Dios. Y le dice que la escritura es inspirada por Dios. A ver, útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para exhortar. ¿A quién? A los hombres. Gloria a Dios, que se preparan para hacer la voluntad de Dios. Diga gloria a Dios. Al confiar en su poder y seguir sus enseñanzas, podemos desarrollar una mayor madurez. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero no se puede crecer espiritualmente cuando nosotros llevamos una vida desmedida. Cuando por un tiempo, por algún momento, tenemos los conazos de tiempo, ¿verdad?
Hay creyentes que crecen por cierto tiempo. Cuando llega cierto pastor, crecen, pero cuando llega cierto pastor, echan para atrás. ¿Cierto? Porque nos queremos acomodar según nosotros, a voluntad de nosotros, pero no a la voluntad de Dios. Ahora, el creyente que tiene puesta la mirada en Cristo, como Pedro lo escribe, y hermano, siempre él avanzando. Pablo es un ejemplo de superación en la fe. Si nosotros miramos cuántos azotes sufrió Pablo, ¿cuántos? 40 menos 1, 39 azotes. Mi pregunta, a ver, ¿cuántas veces te han azotado a ti con vara? Muéstrenme alguno de ustedes las cicatrices que hay en sus espaldas, en su cuerpo, por llevar el evangelio. Muéstrenme. Levante la mano el que tenga una herida por llevar el evangelio. Bueno, la hermana Marta tiene una herida que causó por llevar el evangelio, pero Pablo tenía 39 azotes. Una vez lo dejaron prácticamente muerto, dijeron ya, el hombre está listo, vámonos. Pero aún Pablo, moribundo, se levantó de ahí. Diga gloria a Dios. Por eso el creyente está llamado a crecer espiritualmente. Diga gloria a Dios. Los que somos quejones somos nosotros. Somos quejones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces nos quejamos porque sí, porque no. Pero Pablo no se quejó. Pablo glorificó a Dios por todo lo que había vivido, por la escasez, por la abundancia. Estuvo preso, ¿cierto? Hasta una serpiente lo picó. Diga gloria a Dios. Al confiar en su poder y seguir sus enseñanzas, podemos desarrollar una mayor madurez. ¿Y por qué el creyente necesita madurez? Para enfrentar las circunstancias de la vida. La hermana Marta tiene una herida por llevar el evangelio. No se le ha agarrado que mañana usted llegue con una herida por ir a predicar el evangelio, pero no por eso usted tiene que retroceder, no por eso usted va a abandonar el llamado de Dios. No, mi hermano, recuerde que Cristo sufrió por ti y por mí los azotes en la cruz del Calvario. Fuimos llamados para seguir a Cristo, pero para eso tenemos que crecer, y tenemos que crecer en conocimiento. Tenemos que madurar, mis hermanos, espiritualmente, para tener la humildad, la sencillez, la nobleza, la mansedumbre, para poder proseguir el camino. Diga gloria a Dios. Pedro da un vistazo al proceso. Haz todo lo posible para complementar tu fe con la virtud, y la virtud con el conocimiento, y el conocimiento con el autodominio y control, con constancia y firmeza, con piedad y piedad, con el afecto fraternal y afecto fraternal con amor. Porque si estas cualidades son tuyas y aumentan, te impiden ser ineficaz o infructífero en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cualidades Dios las ha puesto en nosotros, nos impide ser infructíferos,
O sea que sí o sí, usted no va a retroceder. Al contrario, se va a mostrar como Pablo cuando él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga gloria a Dios. Y seguramente Pablo escribió aquella parte cuando dijo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Tal vez cuando escapó de aquel momento que le dieron un azote que prácticamente quedó muerto. Él declara eso al Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Cristo vive y a su nombre gloria. Cristo vive. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Verso 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, al dominio propio y a la paciencia, a la piedad y al afecto fraternal. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe qué significa la palabra ocioso? ¿Qué significa la palabra ocioso? En pocas palabras, por ética no lo vamos a decir, pero podríamos decir, como dijo el varón, una persona sin oficio, ¿verdad? Pero los hombres que han experimentado en su vida y que tomaron en cuenta el llamado de Dios han sido estos. Y vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué significa diligencia? Esfuerzo, interés, entrega. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es como cuando uno va a una empresa, a una entrevista, y uno sabe que esa empresa es una buena empresa, que cualquiera no entra a trabajar ahí, ¿verdad? Pero un día tuvimos la oportunidad de llevar una hoja de vida. Mi pregunta es, ¿cuál fue la actitud? ¿O cuál es la actitud cuando nosotros vamos a presentar esa entrevista? Tiene que demostrar usted al que entrevista, usted por qué quiere trabajar ahí, ¿verdad? Y una de esas expresiones es que usted quiere que esa empresa crezca y que dentro de todas las empresas llegue a ser la más grande, y que usted está dispuesto a trabajar para que esa empresa llegue a los logros, a los propósitos, a los estándares, ¿verdad? Porque hoy las empresas hablan de procesos llamados 9000 no sé qué, 9001, 2002, 9002, 9003. Habla de los estándares de empresas que se preparan para competir regional, nacional e internacionalmente, y por eso tienen que preparar a sus empleados. Y si eso sucede en lo secular, ¿cuánto no dentro de la congregación? ¿Verdad? Y usted, como buen obrero, como buen hermano de la fe, madura espiritualmente. Usted dice, voy a crecer. Y este año que viene, porque ya no vamos a hablar
solamente de 60 y algo de días que nos queda, sino el próximo año que viene, usted tiene la propuesta de crecer espiritualmente. Diga gloria a Dios. Esta es una propuesta que nosotros nos tenemos que analizar todos los días. Porque el Señor Jesucristo, el día que venga, va a pedir de nosotros ¿qué? Fruto. Diga gloria a Dios. La participación en una iglesia y el ejercicio de nuestros dones espirituales son invaluables para el desarrollo de la madurez. ¿Tienes dones? Sí. ¿Los está poniendo en el uso? ¿Los está desarrollando? Sí. Pero cada vez vamos a perfeccionar. Diga gloria a Dios. Efesios 4, 11 a 16. Cristo vive ya su nombre. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros. Aquí podemos encontrar los 5 ministerios. Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga gloria a Dios. Para que ya no seamos niños flutantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del enemigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sí? Y eso lo estamos viendo, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se deja persuadir por eso. Está firme siempre en las cosas de Dios. Alabado sea Dios. En lugar de dejarse influir por todas las doctrinas erróneas que se presentan, podemos hablar la verdad en amor, con el resultado de que crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Esto quiere decir que es ¿quién? Cristo. Efesios 4:15. Ahí estamos, verso 15. Sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mi hermano, Cristo es el ejemplo de todos para seguir. ¿Sí? Aún Pablo dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo podía decir con plena seguridad y con plena certeza, ser imitadores de mí. Pablo era verdaderamente una persona que vivía en el Evangelio. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Para evaluar el crecimiento espiritual podemos medir nuestra mejora en el fruto del Espíritu Santo. ¿A dónde podemos ver eso? ¿Cómo podemos nosotros
ver el rendimiento del creyente en el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu desea producir estas cualidades en nosotros. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Podemos mirar a dónde. Gálatas 5, 22 y 23 podemos leer. Ahí nos damos cuenta y podemos tener una certeza de que alguien está creciendo espiritualmente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, mi hermano amado, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es muy importante lo que voy a decir. No hay ley que condene esas cosas. Estamos aumentando en amor, en gozo, en paciencia. Si es así, estamos creciendo espiritualmente. O sea que si nosotros llevamos unos cuantos meses, unos cuantos años en el Evangelio y hemos aumentado en todo esto da fe de un crecimiento espiritual. Alguien pudo haber dicho, mira, hace 5 años sembré este cerezo, ¿cierto? Pero en 5 años el cerezo ya está dando fruto. Entonces, si en 5 años el cerezo está dando fruto, o si antes de los 5 está dando fruto, entonces refiere que nosotros fuimos plantados, mi hermano, fuimos plantados para dar fruto. Esto quiere decir crecer espiritualmente. ¿Y prepararnos para qué? Para servir a la humanidad. Cualquier persona que se pare, así sea en una esquina, le está sirviendo a la humanidad. Alguien que está predicando en la calle del Evangelio, que le está predicando a los transeúntes, eso se llama servir a los demás. No se confundan cuando dicen estoy sirviendo a Cristo. ¿Cuándo usted está sirviendo a Cristo? Cuando está en la intimidad con Dios, cuando usted está a solas con Dios, lo está adorando. Eso es servir a Dios. Pero cuando usted está al frente de una labor para ayudar, para conducir a otras personas, eso es servir a los demás. Pero para poder servir a los demás, yo y usted nos tenemos que haber llenado, nos tenemos que haber preparado, nos tenemos que haber formado, educado para poder servir. Para poder tratar de hablarle o llevarle a aquella gente el conocimiento de la palabra. Y para enseñarles el motivo y la razón por qué debemos de echar mano de la salvación. Diga gloria a Dios. Cuando usted ora por un enfermo y el enfermo se sana, esto es servirle a la otra persona. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo estoy aquí parado en el púlpito, pero el hecho de estar parado aquí en el púlpito no le estoy sirviendo a Dios, le estoy sirviendo a usted que está sentado en la silla. Solo que para poder servirle a usted, primero tuve que haber estado en la presencia de Dios, haber orado y haber preparado un tema para saber de qué voy a hablar, porque de lo contrario pues salgo aquí con un 8, un 9 y un 10 sin saber qué voy a decir. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, si en nosotros el gozo, la paz, la templanza, la fe, el amor ha crecido, esto refiere que estamos creciendo espiritualmente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y que podemos ser útiles
para ayudar y servir a la sociedad. Allá en la calle, allá afuera, hay un montón de gente que está esperando que alguien les diga algo, por lo menos, que alguien les hable, por lo menos, un momento. Pero tenemos que tener en cuenta que si no crecemos, no lo vamos a lograr. Escuche esto que voy a decir. Debemos ser conscientes de que el crecimiento a menudo viene a través de las pruebas. ¿A través de qué? Ahora yo hago una pregunta, iglesia. ¿Las pruebas son necesarias o no? ¿Cuántos han sido probados? Levanten la mano. Y vamos a seguir siendo probados, ¿verdad? Gloria a Dios. Debemos de ser conscientes que el crecimiento a menudo viene a través de las pruebas. Así como la fortaleza física se construye mediante el esfuerzo, y el esfuerzo con la resistencia, la fuerza espiritual se desarrolla en los tiempos difíciles de la vida. Una enfermedad, un ejemplo, una enfermedad, yo voy a poner ejemplo. Yo estaba sanito hasta hoy, ¿cierto? Y estaba bien. Y me dijeron, mañana se va para el Catatumbo. Y estaba bien y llegué al Catatumbo y me enfermé. Ese mismo día que llegué, ahí empezó una prueba. ¿Cuántos meses duró? 13 meses. Y no faltó, perdone la expresión, pero no falta el imprudente que llegue y dice, ¿quién sabe que algo malo hizo? ¿Cierto? Porque la gente piensa que cuando usted le vino una dificultad es porque robó o mató o hizo algo malo. Díganlo, gloria a Dios. Mientras oraban por los enfermos se sanaban. Mientras oraban por los oprimidos eran restaurados, eran liberados. Los que estaban decaídos eran restaurados. En este cuerpecito que había una prueba. Dígalo, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, el crecimiento espiritual se perfecciona a través de las pruebas. Y no solamente había una situación en la salud, había también una situación económica. Estaba la iglesia apenas hacía 2 meses, había sido dividida. Eso no era fácil. Pero ¿qué hizo Dios en ese tiempo? Los probó, mi hermano, gloria a Dios, los capacitó para que luego la obra pudiera crecer. Diga gloria a Dios y denle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Y me quejé? ¿Le eché la culpa a alguien? No. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque las pruebas son permitidas por Dios. Y después de la prueba, ¿qué viene? La victoria, la restauración. Aleluya, bendito sea Dios. Escuche esto. Sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ¿qué? Sí o sí tenía que haber pasado por una dificultad, porque si hubiera llegado y todo hubiera estado hecho, buena salud, buenas finanzas, entonces no había aprendido a amar a las almas, porque me había convertido solamente en un borlotón. Pero en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de todo, nos movimos por fe. Y así nos movimos de un lado para otro con fe. No era fácil.
tener que predicar con un pie levantado, sentado en una silla alta, que su zapato no se lo podía poner ni siquiera la chancla. Pero ahí estábamos frente al pueblo, diciéndole a los hermanos y a las hermanas que nada nos podía echar hacia atrás, que habíamos sido llevados para llevar el mensaje de Cristo y que Él iba a dar victoria. Diga gloria a Dios. Denle un aplauso al que vive. Gloria a Dios. Miremos lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Entonces, sin dolor no hay ¿qué? No hay ganancia. Santiago 1, 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. Diga gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y pasamos lucha, pero nunca nos acostamos sin haber comido. Yo me acuerdo que un viaje nos fuimos para allá a hacer una visita a 1 hora y péguele, a 1:30 de Tibú. Y cuando fuimos allí a la visita, nos dieron medio costalado de chuca, nos empacaron un racimo de plátano, nos dieron un potado de huevos y un pollo como de 5 kilos. Un pollo, mire, un señor pollo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí estaba la prueba. Pero la mano de Dios estaba socorriendo, la mano de Dios estaba sustentando sin que os falte nada. Dígame. Es bonito contar esto, hermano. Es saber discernir lo que Dios ha hecho con nosotros. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce constancia. ¿Ve? La prueba de vuestra fe produce constancia. Y nunca nosotros mantuvimos la iglesia cerrada. Llegaban a las 9, a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, alguien para una oración, siempre se les atendía. Y mucha gente a veces iba y nos llevaba cualquier cosita. ¿Saben, hermano? Porque Dios nunca nos abandona. Debido a que el crecimiento viene a través de las pruebas, las Escrituras también enseñan que no podemos cansarnos en el proceso. ¿No nos podemos qué? Cansar. Claro, y llegó un momento que yo casi digo la toalla. Y habían colocado 80 inyecciones de antibióticos. Yo estaba, mire, como el color de Zabaleta. Empezamos una campaña de ayuno el 1 de enero del año 2024. Y cuando iba como en el tercer, cuarto día, yo casi me moría. Sin embargo, no se paró la campaña de ayuno. ¿Y qué trajo Dios después de esto, mi hermano? Mira, Dios trajo su recompensa. De ahí fue que se prepararon 18 almas para el bautismo. Eso no lo vieron nosotros ni en la ciudad.
Pero allá Dios lo hizo para mostrarnos que su gloria estaba ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hacíamos las vigilias y no cabía la gente en la iglesia. Tocaba buscar sillas prestadas y sacar sillas para la calle. Eso no lo estaba haciendo el pastor, eso lo estaba haciendo el Señor. ¿Pero por qué Dios lo estaba haciendo? Porque ahí estaba su respaldo. Dios trajo gente, no sé de dónde los sacó, yo no sé de dónde los envió, pero Dios trajo gente que ya después me podía sentar tranquilo en la silla, y ya había gente que podía liderar una vigilia, liderar un culto. Un día domingo me podía sentar tranquilo a escuchar la palabra.